Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. Me tomó la palabra. Como siempre, nos presentamos. De este lado está Miguel. y de este lado el buen Rubus. Y sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? También muy bien. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible este suceso? Yo traigo la misma ropa del capítulo anterior y traes ropa diferente. ¿Qué pasó? Son las cosas que hacen la revolución. Ok. Así es. Un hechicero lo hizo. Sí, la espiritualidad de Madero. Oye, habíamos quedado que íbamos a ir con la misma ropa. Y yo lo dije además, ¿no? Vamos a ir con la misma ropa. Alguien no cumplió con la parte del trato. Es que no, la producción fue la culpable, porque yo iba a salir con la misma ropa, pero la producción fue la encargada de decir que había vestuario. Ok. Recuerden que este capítulo es patrocinado por Oggy Jeans. Los mejores prendas. No es cierto, no. No, más bien patrocinado por mi carro que tenía una chamarra. Ok. Pues ahí yo dije, pues vámonos con la misma y pues le seguimos con la misma. Recuerden que estamos en la miniserie de la verdadera, la única, la real, la neta historia de los Méxicos. Así es, y vamos de corrido, nada más que lo vamos poniendo semana a semana, y es por eso que en este caso Rubs sale con la misma ropa, pero pues porque es un capítulo seguido, dividido en dos. En dos partes, y efectivamente, este es el último capítulo que por el momento estaremos haciendo miniserie de la historia de México y estaremos cerrando con la revolución, pero pues todavía hay muchísimas historias más que contar de la historia de México. Así es. ¿Sí? Héroes, villanos, rudos, técnicos, quién estaba con quién traicionó a quién le quitó a quién. Es un verdadero de braille lo que hicieron estos brothers. Sí, nos quedamos y con eso iniciaremos el día de hoy con Madero, pero bueno, es un quita, trae, toma. Sí, deja, tuya mía, te la presto, acaríciela. Sí, hacen un verdadero de braille estos brothers. Nuestro primero empiezan haciendo alianzas, luego se traicionan, luego se declaran la guerra, hacen tratados, en fin. Y bueno, pues de eso estaremos hablando el día de hoy. Y se deschongan, y igualmente como en el capítulo anterior, porque este es el mismo capítulo pero dividido en dos, pues también tenemos público totalmente en vivo. Así es. ¿Qué es el público? Ahí está el público. Sí. Ya no está matando moscas. No, ya no. Pero, no la mataron. No. La mosca sigue volando. Aquí andará. Digo, vamos a hablar de muchas muertes, por lo menos que la mosca pues viva este capítulo. Sí, que la mosca no sea parte de este entramado de muertes que vamos a estar viendo. Y pues obviamente si haremos un resumen de todos los capítulos que vimos, pues ya se nos echaron a plato todos los tlatoanis, ya también Cristóbal Colón, Hernán Cortés ya los reclamó la tierra. Recordemos que fue declarado virrey, pero no aceptó el título, sino se quiso quedar con más chinguetas de la mar oceánica, que quería ir a buscar el One Piece, que es Simón. Después pues entraron los caudillos de la independencia, también se nos fueron bien rápido. En 6 meses Hidalgo, Allende desfilaron, entró Morelos, en la lóndiga. Sí, su cabeza en mi hombro. No, en el hombro de la lóndiga. Sí, ahí quedó. Luego también Pavón, pues ya también se nos fue. Carlos Pavón Plumer también se nos fue. También. Sí. Anduvo aquí en Celaya, Carlos es Pavón. Correcto. Carlos Pavón Plumer por acá anduvo, ya desfiló, entre otros caudillos que ahí hicieron y deshicieron, y ya estamos en la revolución. Benito Juárez ya hizo su segunda transformación y también ya se fue con Adiosito. Así es. Y ahorita entra escena Porfirio Díaz y entra otro de los grandes héroes o de los grandes personajes de la Revolución Mexicana que hablábamos que era Madero. Porfirio Díaz reformó la Constitución a conveniencia para poder reelegirse 7 veces en total, y pues ya Madero empieza a entrar, y creo que es el punto de partida del capítulo del día de hoy, que bien lo comentabas en el final del capítulo pasado, pues que Madero digamos que era un fifí, ¿no? En términos de ese entonces, claro, era una persona pues de los consentidos del régimen, y por tanto pues no era ni pensable que fuera uno de los que se pudiera proclamar en contra del mismo, ¿no? Porque su familia, sus papás pues tenían ciertas concesiones, y además
él era agrícola, político y empresario. Estaba bien acomodado, tenía beneficios. Las podía, ¿no? Las podía, y no estaba contemplado que una persona, y menos de la familia Madero, pues se rebelaran. Sí, sí. Y aquí hay algo que seguramente no le va a encantar a nuestro presidente ni a los seguidores de nuestro presidente, que comenta que las revoluciones o las T's que le comenta fueron hechas por el pueblo, pero ¿qué cree? Que no es cierto. Realmente quienes comenzaron a hacer todos los movimientos políticos o sociales fue la clase media alta. Si nos vamos desde la independencia, pues Hidalgo, Allende no eran pueblo, eran personas bastante acomodadas de su época, por así llamarlas. Sí, después entró toda la parte del pueblo, después se juntaron todos los comerciantes, pero pues realmente quien la inició pues no era el pueblo. Eran personas acomodadas que quizá tenían un poder de influencia suficiente para atraer al pueblo, pero ellos como tal no eran del pueblo. Sí, entonces regresamos ya, entramos en materia, ahora sí, a la segunda parte de la Revolución Mexicana, y ahora sí vamos a ser un país bien chingón, vamos a ganar un mundial y nos van a dar al Chicharito Hernández. ¿Quién? Al Chicharito. Que tiene, bueno, ya mencionamos que tiene su podcast. ¿Tiene su podcast también? Sí, ya en algún capítulo lo mencionábamos, y en el último episodio, a la fecha del día de hoy, comenta que desconoció a Peso Pluma. O sea, Peso Pluma estaba en un partido del Chicharito. Le dijo, oye, güey, que no sé qué. Y yo así como que, ¿quién es? Y ya fue, ahí es Peso Pluma, y ya regresó. Pinche madre. Sí. Y dijo, oye, ¿quién eres? Oye, es Peso Pluma. No, ya regresó, dijo, oye, ¿quién eres tú? Fan, y no sé qué más, ¿sí? Lo que sea. Sí, no, pues no creo que es súper fan, porque pues no. No, pero si yo veo a Messi sentado ahí en el parque, yo lo veo y digo, este güey es Messi, ¿no? Es que los dos de Jalisco. De Jalisco. Los dos, sí, Peso, no recuerdo. Es como el pelón de Jalisco, ¿no? El pelón también. El gobernador no sé, es el pelón de Jalisco. Sí, okay, ya. El que se fue sin pagar una vez. Ese mero. Que estuvo ahí. Sí. De hecho, Peso Pluma jugó en las básicas de Chivas. ¿Sí? Qué bueno que lo corrimos. no sé, pero mejor se quiso dedicar a la música. A la música trae más del cantante. Imagínate, hubiera llegado a primera división el apodo pendiente que hubiera puesto el Perro Bermúdez. Y entonces soy el cantante. No, bueno, qué bueno. Pero dicen que sí traía, pero pues se fue por, traía más por la música. Bueno. Imagínate, en vez de Alexis Sánchez, ahí el Peso Pluma. ¿Quién sabe qué hubiera sido? Alexis Vega, Alexis Sánchez es chileno. Perdón. Sí, ya sé, ese es otro. Sí. Digo, no tengo nada en contra de Alexis Sánchez, ¿no? Sí, chileno. Chileno. Y ahí estaba en el Arsenal y en el Barça. Sí, pero ahí. Sí, mi nalgón es el Alexis Vega. Nalgón salió, y lo que no hizo nuevos partidos, que hizo el suplente. Bueno, dale tiempo. Está calentando. El torneo va iniciando. Dale tiempo. La selección salió y en 2 minutos se anotó gol. El otro. Lo desgastó, ¿no escuchaste los comentarios de Televisa? Es que lo desgastó, grande para... Pues así dicen ya no voy a decir su nombre, ustedes saben quién es el desgastador. El desgastador. Está bien. Entonces, ¿qué nos habíamos quedado la sesión espiritista pasada? Bueno, justamente en eso, ¿no? O sea, además de que Madero era de una clase acomodada, tenía pues un fervor por la espiritualidad. Sí. Era una persona que pues estaba justamente en ese proceso espiritual, en donde uno de sus lemas, porque tuvo varios, fue amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso en un proceso espiritual. Y entonces él concluye que para que México pueda evolucionar espiritualmente, y aquí subrayaremos la palabra espiritualmente, no política, no social, sino espiritualmente, esto es algo bastante curioso, ¿no? Que un proceso revolucionario surja de un precepto de espiritualidad. Primero necesita ser libre, y para ser libre necesita ser la democracia hecha válida, ¿no? Él hablaba de una democracia ficticia, y es ahí donde empieza a tomar pues postura. Sí, y precisamente en ese apartado fue donde él escribió, pero somos libres y locos, pero somos tan pocos que poco a poco nos estamos acabando. Es correcto. Sí, ahí lo plasmo. Y hay una barra, los libres y locos. Entonces,
Sí, pues únicamente como un poquito de antecedente del buen Madero. Madero no era pueblo, ya lo dijimos. Madero era gente acaudalada, era como el Carlos Slim de aquella época, ¿no? Es decir, tenía bastante dinerito, era un empresario y ranchero originario de Parras, Coahuila, hijo de su chingada madre. Era practicante del espiritismo desde el año de 1890. Homeópata, buen bailarín, fíjate, le sabía el taconazo, era como el piporro, le sabía al taconazo, y era excelente jinete, y todo esto a la edad de 35 años. Ya pues. Sí, era un huerquillo apenas, y ya hacía y deshacía toda esta parte. Y esta parte del espiritismo es algo que tú ya lo comentabas, que lo vio durante toda su vida, porque él básicamente decía que era ¿cómo? Medium escribiente. ¿Qué significa? Que era medium escribiente que se dejaba poseer. Pero no se dejaba poseer por cualquiera, no. Se dejaba poseer por los espíritus chocarreros. Ok. Entonces, los espíritus chocarreros, que obviamente nada más escuchaba él, no es como que los espíritus anduvieran ahí pismeando por todos lados, no. Únicamente a él, y ellos le decían o le dictaban, Madero escribía, y a partir de lo que los espíritus le dictaban, Madero tomaba acción, y Madero era su convicción que iba a realizar. Ya hablamos que en el año de 1908, por ahí Porfirio había dicho que iba a dejar la presidencia. Entonces, pues el buen Madero dijo, de aquí soy, y a partir de ahí comenzó a escribir un libro que se llamó La sucesión presidencial, y fue publicado en el año de 1910, y cuentan que este libro también tuvo mucha influencia de estos espíritus chocarreros. Un libro escrito por espíritus. Por espíritus. Y nada más Madero fungiendo como amanuense, ¿se imaginaban eso? La revolución hubiese empezado prácticamente por espíritus. Sí, fíjate, ese dato no se lo sabía, ¿verdad? Ahí el espíritu le dijo... Forma el partido antirrevolucionista. Escribe. Y le dijeron... Y Madero llamó. Y llama a Madero. Sí, y llama a Madero. Y llamó. Entonces, dicen que uno de los espíritus que le hablaba era su hermano, que había fallecido cuando el hermano era menor, por ahí en un incendio que se suscitó, era uno de ellos. Y el otro cuentan que era su bisabuelo, que precisamente había luchado en Estados Unidos en toda su guerra de independencia, si no me equivoco. Ese datito sí no me lo sé al 100, pero comentan que uno de los grandes espíritus que hablaba con Madero era su hermano fallecido, obviamente, porque espíritu, ¿no? Estaba ahí enfrente. ¿Qué pasó, carnal? No. Su hermano que había fallecido y su bisabuelo, que son los principales espíritus que le hablaban a Madero, y precisamente estos espíritus le dan como una lección de vida. No sé exactamente cómo llamarlo, pero le decían, a ver, brother, si tú quieres hacer algo en tu vida, le decía, deja de ir a burdeles, deja de jugar, deja de tomar la siesta y aplica. Cada vez le dijeron, deja de estar de huevón y deja de estar desperdiciando ahí tu dinero. Y una de las grandes frases que tiene Madero es, yo ya no me pertenezco, ¿no? Hablando de que ya le pertenecía a la patria, o ya le pertenecía a esta causa que los espíritus le estaban marcando. Pero una de las grandes frases de Madero es yo ya no me pertenezco. Así es. Entonces, fíjense cómo vemos aquí y en este podcast pueden saber y conocer que nuestra querida revolución empieza por un trastorno esquizotípico del buen Madero. Y pues bueno, ya empieza ahí a alborotar y a reclutar. El gallinero. Empieza a alborotar el gallinero y se va de población en población a reclutar. Sí. Ahí sí ya empieza, al igual que 17 años antes, Hidalgo a reclutar al pueblo, él hace una cosa similar. Dato curioso, Madero es el primer político mexicano que recorrió todo el país buscando y reclutando gente a su favor. Que el Peje, que Anaya comiéndose los tacos ahí ¿te acuerdas de esos comerciales de Anaya donde estaban los albañiles acá en chingue, llegaba Anaya y se comía su almuerzo? No, el primero fue Francisco y Madero recorriendo todo el país, y eso le sirvió bastante para realmente hacer muy buenas migas y ser muy empático con toda la población. Hace ratito comentabas de este brother que Díaz lo mandó de exilio, o de que fuera a aprender tácticas del ejército de Europa. ¿Cómo se llamaba este brother? ¿Te acuerdas?
Claro que me acuerdo, que lo tengo. Porque lo tienes ahí anotado. Así es. Ahora verás. Échale, porque ahí... Porque fue en el capítulo pasado, ¿ah? Sí, ya sé un montón. Ya fue hace como... Ya fue un cambio de... ¿El público no se acuerda del público? ¿Cómo se llamaba? El público dice que ya se durmió. Ahora verás. No, aquí, ahorita rápidamente. Sí, pero mientras acá, es más, escuchen a mí, producción sobre mí, todas las cámaras y micrófonos, porque dice que Madero precisamente tomó todo ese descontento social y ojo a esta cuestión. El primer movimiento de Madero no fue un movimiento político, fue un movimiento social donde la gente estaba harta de que no hubiera este cambio en la presidencia. Entonces, más que un movimiento político, la gente del pueblo es la que estaba cansada de tener al mismo brother y no se diera. Una declaración de Porfirio Díaz, ya lo veíamos, cuando dijo, ya estoy listo para cambiar, fue la que alborotó todo y poco a poco toda esta gente se comenzó a mover para destituir al buen Porfi de todo su mandato. Aunado que pues ya todas bueno, no todas, pero pues sí el grupo hacendario o las haciendas habían acaparado mucho territorio agrícola del pueblo de los campesinos y bueno, nada más retomando el comentario, Bernardo Reyes. Ese brother, ¿verdad? Presidente, que estaba en la Unión Científica, que Porfirio lo manda a Europa a militarizarse, pero fue... Sí, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente que Bernardo Reyes tenía muchos seguidores. ¿Qué fue lo que pasó al Porfirio Díaz al momento de lanzarlo o mandarlo a Europa? Todos los seguidores de Bernardo Reyes quedaron muy descontentos porque le habían quitado a su líder. ¿Quién crees que hizo alianza con los seguidores de Bernardo Reyes? Con los reyistas. ¿Quién crees? ¿Quién? Madero. Ya, pues. Madero llegó, les dijo, oye bro, ¿cómo es que Porfirio Díaz te quitó a tu líder? Lo mandó, lo exilió porque no quería competencia, pero hoy ya llegó aquí, papá. Entonces, esa fue una de las grandes estrategias que tuvo Madero, que se alió con todas aquellas personas que habían quedado pues bastante mal paradas por la decisión que tomó Porfirio Díaz. Estrategias y virtudes. Yo creo que uno de los puntos fundamentales para que la revolución haya sido lo que fue justamente el poder de convencimiento de Madero. O sea, que era de una clase acaudalada, pues él se dedicó a transitar de cabo a rabo el país y además tenía, pues yo creo que a ciertos verbales que reclutaba a la gente y movía convicciones. Sí, algo que tenía Madero, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es que era derecho. Lo que te decía, Madero era hombre de una sola palabra, era hombre íntegro. De una pieza. De una pieza. Y eso, pues, desgraciadamente, en un México bárbaro, en un México de guerrilla, sí, pues no era lo mejor. No era lo mejor. Y hoy en día tampoco pasa, porque pues por ahí también recordaremos a alguien en Tijuana, que pues fue dado muerte, pues también por ser auténtico. Pues, así es. Entonces, esa parte sí, pues, quien está de moda, ¿no? Sí, así es. Entonces, rápidamente, pues hablemos de que en 1908 ya habíamos dicho que don Porfirio había dicho, sí, yo me voy, sí, es el momento de entrar a la democracia, pero pues en el año de 1909 dijo, es que me malinterpretaron, yo no quería decir eso, ¿y qué crees? Me voy a quedar pues otro periodo más. Entonces, esa declaración precisamente de Madero fue la gota que derramó el vaso. Si Madero en ese momento hubiera cedido la presidencia a un movimiento demócrata, a votaciones, la Revolución Mexicana no hubiera existido. No hubiese tenido ni razón. Ni razón, sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues obviamente Madero comenzó a tener como adversario político para elecciones al buen Porfi para estar contendiendo contra la presidencia en el año de 1910. ¿Y qué crees que pasó? Ganó Porfirio fraudulentamente. Sí, ¿por qué crees? ¿Por qué cree el público? ¿Qué creen que pasó? Porque entambaron. Era porque lo entambaron. Sí, precisamente porque lo entambaron. Fíjate que haz de cuenta que Madero andaba bien Agustín de Iturbide, haciendo su propaganda política, hablándole a los reyistas, qué bonito, que fíjate que yo tengo mi libro, la sucesión presidencial, que ya hay que cambiar el partido, y de repente Porfirio Díaz dice, oigan, este bro ya está haciendo mucho ruido en el pueblo,
me lo entamban. Me lo toman por preso, conato de rebelión. Por conato, y le inventaron ahí algunos cargos y pues me lo llegaron preso. San Luis. Fíjate que qué cosas curiosas, ¿no? Lo que tiene la vida. Fue preso en San Luis y no sé si alguna vez te he comentado que yo en una ocasión me chorreo en Tijuana. No sé si te había comentado esa parte, ¿no? No. Bueno, lo dejaremos para un próximo capítulo. Ya. Pero sí, estuve reo. Que no te quedó sentencia. No tiene. O sea, más bien tienes tu carta de antecedentes. Sí, no, todo en orden. Todo en orden. Fue falta administrativa. Una falta administrativa nada más. Fue estar ahí meando un poste. Sí, nada más. Y ya, ¿no? Pero sí, efectivamente, tomaron preso al buen Madero, se llevan a cabo las elecciones y, como era de esperarse, pues ganó Porfirio Díaz. Y ahí fue. Fue donde dijeron ya. Madero siempre fue un pacifista de la A a la Z, pero fue justo en ese momento que dijo, a ver, ya te di una, te di dos, te di tres oportunidades, no has aprendido, y fue ahí entonces cuando Madero comenzó a sacar todo su fuá. Sí, o sea, formalmente la revolución empieza desde la cárcel, de Madero y de los espíritus que le hablaban, ¿no? No lo sé, pero él empieza a moverse por ahí, creo que Villa tiene un papel también en el escape de Madero, pero pues empieza a moverse desde la cárcel. Sí, no, espérate, ¿cómo crees que se escapó Madero? ¿Cómo? Es uno de los escapes más inverosímiles que yo podría recordar en la historia de la humanidad. Fíjense que, pues como el delito por el cual había sido procesado Madero no era tan grave, dejó la penitenciaría, pero lo confinaron en San Luis Potosí. Ciudad que no podía dejar bajo ninguna circunstancia. Le dijeron, está bien, bro, va a ser como arraigo domiciliario, pero en todo San Luis. Todo San Luis es tuyo. Aséate, haz lo que quieras. No hay, bro. Bueno, confiamos en ti. Dice que comenzaron sus planes de fuga y Madero lo que comenzó a hacer comenzó a caminar. Así como Forrest Gump. Madero comenzó a trabajar y como que caminaba 1 kilómetro y se regresaba, ¿no? Al segundo día, al segundo día caminaba 1,5 kilómetros, se regresaba. Al tercer día, 2 kilómetros se regresaba, hasta que de plano echó a caminar y ya no regresó. Se disfrazó de trabajador de un tren, se subió al tren y fuga. Pero así se escapó Madero caminando. Es decir, así como que voy a caminar un poquito. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No hasta que el billete ese con GPS aprovechó. No, ni la bolsa de acero, ni nada. ¿Sí? Y adiós. Y se fue a Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos no pidió asilo político, sino simple y sencillamente dijo, yo aquí quiero venir a vivir, no es asunto político, necesito únicamente que me den refugio como cualquier otro ciudadano. San Antonio. ¿No? En San Antonio. ¿Cómo es ese gran escape del buen Madero? Es muy propio de él, y creo que también habla de esto que comentas, ¿no? De su parsimonia. O sea, no era una persona impulsiva, ni mucho menos, era una persona bastante tranquila, y pues así fue también su escape, tranquilo, ¿no? O sea, imagínate, bastante pasivo. Caminando, o sea, literalmente caminando hasta llegar a San Antonio, que de San Luis a San Antonio pues no es distancia corta, ¿no? Y ahora sí, aquí comienza lo bueno. Después de todo este preámbulo que hemos hecho, estos 5 capítulos que con el de hoy hemos comenzado, aquí comienza la verdadera revolución mexicana. Porque Madero y sus colaboradores redactaron el plan de San Luis. Con Hora, con Díaz. Sí. O sea, bueno, con Díaz ya había otros con Díaz, sí, porque era Porfirio. Exactamente, ¿no? Con fecha, pero con día y con hora, el 20 de noviembre, a las 6 de la tarde. Ahora sí. Tan preciso. Y quién sabe ahí el delay, porque uno estaba en un lado y en otro. Pero 6 p.m. hora centro,
en ese momento iba a estar. Sí, ya hablamos del grito de independencia, ya hablamos de cuándo se consuma la independencia, aunque lo seguimos festejando aquí en los Méxicos, cuando se inició en el grito, pero porque el 20 de noviembre es considerada el día de la independencia, cuando todo surgió, porque todo quedó grabado en el Plan de San Luis. Y como bien lo comentas, el buen Madero era tan buena persona, tan inocente, tan crédulo, que lo que hizo fue lanzar una convocatoria, así como en Facebook, donde dijeron, señores y señores, el 20 de noviembre a las 6 p.m. hora del centro, nos vamos a levantar en armas. Y lo anunció a los 4 vientos. Y escuche lo que lo quiere escuchar. Yo creo que eso fue dictado por los espíritus, porque una persona en otro tipo de lógica hubiera anunciado en qué momento se iba a levantar en armas contra un gobierno. Claro, y además con datos tan específicos, que eso también nos podría hablar de esta cuestión que dices, ¿no? O sea, si estamos hablando de un discurso metafísico, pues creo que me hace sentido, o sea, ¿por qué a las 6 y no a las 5, no a las 7? Ya no hacía sol. Lo dijeron. Es que ya no hacía sol. A las 6 dijeron, empieza a bajar. Los espíritus son más tranquilones. Ya acabaron de ver los partidos. Ya acabó la jornada. Entonces ahora sí vamos a la revolución. Ya estoy desocupado, pues vamos a darle al día, ¿no? Y entonces ahí quedó grabado el día 20 de noviembre como el día de la Revolución Mexicana, que quedó plasmada en el Plan de San Luis e inició el buen Madero. ¿Pero qué creen que pasó? Recordemos que el buen Madero, ¿en dónde andaba? No andaba en San Antonio, andaba de shopping ahí, comprando en los outlets, andaba comprando unos tenisitos, su jersey, unos Jordan I-1, ahí andaba, ¿no? Entonces lanza toda esta convocatoria, pero el 20 de noviembre habían acordado que por acá su tío, ahorita les digo quién es su verdadero tío, Catarino Benavides, se había comprometido a tenerle todo un ejército esperándolo para armar la revolución. Sin embargo, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues únicamente le tenía 12 personas. No. Sí, haz de cuenta de su taller mecánico. Que su tía dijo, pues venga. 12 apóstoles Como que mi sobrino anda haciendo un desmadre. A ver, ustedes acérquense a ver qué traen. Y pues obviamente cuando Madero se da cuenta que no había tenido un movimiento o una respuesta como él quería, entró a México, vio que no había conseguido gente y Madero dice, no, bro, pues ¿sabes qué? Pues yo me voy de regreso a los San Antonios. Y justo cuando estaba a punto de reconocer el gobierno de Díaz, Madero se da cuenta que a lo largo del país, sobre todo en los estados del norte, había comenzado a haber revueltas y movimientos sobre la revolución. ¿No? Entonces aquí dijo, chisachi los mariachis, creo que sí está pasando algo, creo que sí la estamos pegando, y la revolución poco a poco comenzó a trabajar. No fue la revolución, no fue como la independencia, que fue un grupo, y ese grupo comenzó el movimiento. Madero lanza la convocatoria. Se fueron sumando. Lanza la convocatoria y poco a poco en varios estados comenzó a haber movimiento y pues la revolución poco a poco fue tomando fuerza, fue tomando poder. Que posteriormente se programaron como divisiones, ¿no? Pero de los primeros que empezaron a lanzar de mano, pues por ahí ya empiezan a saltar los nombres de Zapata y de Villa. Sí, y ahí nace la división americana y luego el Super Bowl y todas las conferencias. Nacional, y arriba Washington. Sí, y ahí se realiza toda esta parte. ¿Cuál fue el movimiento decisivo? Pues fíjate y déjame que te cuente que dice que tras varios meses de espera y luego de ver cómo se desarrollaba la revolución, finalmente el 14 de febrero de 1911, Madero cruzó la frontera para ponerse al frente del movimiento. Aquí estamos hablando de febrero, recordemos que la independencia o el movimiento fue lanzado el 20 de noviembre, entonces se aventó diciembre, enero. Y el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad dijo, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a entrarle a los abrazos y no balazos. Junto con San Valentín, vamos a darle. San Valentín Elizalde, y ahí mi gallito de oro fue donde entró en batalla. Eterno, que los 27 años, yo lo veo y pienso que tiene más, pero es de los se veía, de los 20 ya se veía bastante pero es de los del grupo de los 27, y fíjate que una fecha muy especial conmemorada en México, dice que el 10 de mayo en un ataque encabezado por Pascual Orozco, y aquí ya andaba el Centauro del Norte,
Pancho Villa, Ciudad Juárez cayó en poder de las fuerzas maderistas, lo cual significó el tiro de gracia para el régimen porfirista. Culminaron con la firma de los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo y la renuncia de Díaz luego de 31 años del poder. Pero esta cuestión es bien interesante porque cayó la ciudad de Ciudad Juárez, que era importante en aquel entonces, pero no digamos que era la capital o era el centro de gobierno de poder. Sin embargo, cuando toman esta ciudad, Porfirio dice, ya me rindo, ya me muere, ya no quiero saber nada más. Y así tan simple y tan sencillo, y en menos de 6 meses, el gobierno porfirista, después de 31 años, había sido derrocado. Parte de lo que podría financiar o representar como cierta estabilidad es que Pascual Orozco pues era metalúrgico. ¿Sí? Sí. Como Iron Man. Como, sí, como era, sí, tal cual. Entonces, bueno, pues estaba en todo el sector minero, sobre todo en el tema del oro, y pues ahí ya empiezan a sonar nombres de dirigentes agrarios, por ejemplo, pues hablábamos ya de Doroteo Arango o Pancho Villa, que era arriero, tenía huertos de ganado, y pues él hurtaba, pues se robaba vacas el vato. Sí, era un cuatrero. Sí, ahí, pero él argumentaba pues que no estaba robando porque pues el territorio en el que estaba sucediendo las vacas pues había sido hurtado y desposeído justamente por las haciendas, ¿no? Sí. También de hecho, ahí perdón Tomás Juárez, que te interrumpa, dicen que Zapata, ahorita vamos a hablar de Zapata, decía que la tierra es de quien la trabaja, Villa decía el ganado es de quien se lo chinga. Así es, así es. Ese era su lema. Sí, porque, y bueno, y entre el ganado y las tierras, pues ahí. Sí, y las mujeres, que ahorita vamos a ver también ahí, de esa parte. No faltaba. Y fíjate, aquí como un dato hablando nuestro público ya se fue a dormir. No puede ser. Producción. Producción. Ya se fue, perdimos a nuestro público. ¿A dónde está? Mira. Sí. No, ¿cómo? Pero okay. No. Ok, entonces, ¿dónde andaba? Bueno, hablando de Pancho Villa, se le podría como generalmente a los revolucionarios o cuando vemos películas o datos de época en las cantinas, Sí. ¿no? Entonces, Pancho Villa era abstemio. Sí, es decir, él no tomaba. ¿No era Pancho Villa? No era Pancho Villa. Tenía triple personalidad. Abstemio Pancho López. Villa, Doroteo Arango y Abstemio. Y Abstemio Pérez. Exactamente. El vato no tomaba, y no solo no tomaba, sino que cuando caía por alguna razón en cantinas, las destruía, o sea, hacía como una revuelta. Era como Jesús en el templo. Era como Jesús cuando saca a los paganos, que aquí no pueden meter. Pues era un equivalente. Y él siempre pedía malteadas de fresa. Qué rico. No una ni tres, dos. De Quick. Espero que hayan sido de Quick, porque están bien ricas. Están bien chidas. Pues él pedía sus malteadas de fresa, pero eran dos. O sea, eran dos. Para más placer. Para más placer. No una, no tres. Pedía sus malteadas de fresa, y así como datos, si ahí lo quiere tener. Pancho Villa no tomaba una gota de alcohol, pura malteadita de fresa. Pura malteada. Okay. Bueno, para cerrar nada más y dar punto final al buen Porfi, dice que el 25 de mayo ya derrocado, aquí ya estamos hablando que ya dobló las manitas, nadie sabe por qué se rindió tan fácil. Exactamente. Dicen que ya no quería derramar más sangre. Se fue a Francia, pero, ¿no? Sí, se fue a Francia, pero realmente perdió. Ahí dicen ese dicho, ¿no? Perdió una batalla, pero no una guerra, pero se rindió demasiado fácil, nadie entiende por qué. Y el 25 de mayo de 1911, en la madrugada, en medio de importantes medidas de seguridad y de manera casi clandestina, como si fuera un delincuente, el expresidente y su familia partieron hacia el puerto de Veracruz, donde debían abordar un barco que los llevaría a las Europas. Y Porfirio Díaz murió el 2 de julio de 1915 en París, Francia, y hasta el momento por allá siguen sus restos y ella se queda. Así es. Sí, que es cuando en 1911 Maduro toma la presidencia, y pues ahí ya tendría que entrar un nuevo personaje que digamos que es el nuevo antagonista. Ya Díaz está junto a la Torre Eiffel por ahí descansando, echándose un croissant, un vinito, lo que sea.
Y Victoriano Huerta traiciona a Madero y se convierte en nuestro nuevo antagonista de esta segunda etapa o segundo periodo de la revolución. Es como los animes de llega el segundo jefe. Siempre. Derrotaron a un jefe, viene el otro más pechudo. Y eso va a ser una constante. O sea, ahorita va a seguir y seguir y seguir. Por ejemplo, lo que le acaba de pasar a Ebrard. Ya me lo cepillaron. A las mazmorras. A las mazmorras, o sea, a las más chiquillas. A las que eran más chiquillas. Sí. Que está como el favorito y ahora ya no. Y pues esto es una consecuente política que va a seguir siendo constante, ¿no? Entonces, ¿quién ya en esta parte ha entrado a batalla? Ahorita tú hablabas del buen Emiliano Zapata, de Doroteo Arango. Qué cosa curiosa, hay un Doroteo Arango, bueno, Emiliano Zapata era realmente un hombre de pueblo. Creo que es el más pueblo de todos estos caudillos que inician. Él era, digamos, en esta parte de esclavizado, por darle algún mote, y cosa curiosa, se vuelve cuatrero, pero no se vuelve un cuatrero, un delincuente, alguien que robaba por voluntad o porque haya querido. Cuenta que hay un episodio que sí está documentado, que es real, es que en la hacienda donde trabajaban, el hacendado estaba abusando sexualmente de la hermana de Zapata, Doroteo Arango. Él, por defenderla, le dispara, balea a esta persona y sale corriendo de la hacienda, y a partir de ese momento se vuelve el cuatrero y se comienza a dedicar a delinquir. Esa es la historia esa es la historia de origen de Emiliano Zapata, y es bastante interesante el cómo se formó. Y hay una parte que hablan de que Zapata era un violador. Creo que eso era lo único que sí no era. Un asesino era, sí. Un cuatrero era, sí. Un ladrón era, sí. Pero creo que un violador, creo que eso sí es lo único que no está comprobado de que era Emiliano Zapata. ¿Por qué? Porque dicen que Emiliano Zapata era bastante responsable de sus relaciones amorosas. Se casó 28 veces. Madre. Yo creo que era muy responsable, ¿no? Imagínate, se casó 28 veces. Aproximadamente. A lo mejor más. Pero documentadas, se casó 28 veces. Responsable era. Decía, oye, me caso. No se divorciaba, pero se casaba. ¿Sí? Ese fue Emiliano Zapata en sus inicios. Ahorita vamos a hablar de Emiliano Zapata en la intervención de la revolución, pero esos son los orígenes de Emiliano Zapata. Perdón, de Francisco Villa, y pues también hablando de Emiliano Zapata, pues el caudillo del sur, pues él sí era un hacendado. Bueno, no sé si es un hacendado, pero él sí tenía sus tierras, tenía sus ganados, tenía sus caballitos. Esa parte que decíamos que los movimientos en el pueblo. Zapata no era pobre. Zapata era un hombre de mundo en aquel entonces, era un hombre que conocía, era un hombre que sabía, pero sin embargo en esta parte de romanticismo de la época, creo que Zapata sí fue el caudillo que nos enseñaron en los libros de texto. Sí veía por los campesinos, sí veía por las tierras, no veía por él, no veía su beneficio propio, porque él ya era un hombre de dinero. Creo que en esta parte de la historia, creo que Zapata sí es el más auténtico respecto a una revolución honesta acerca de regresar a la tierra que la trabajaba, ¿no? De ahí viene su las tierras de quien la trabaja. Muchos principios socialistas, no solo mexicanos, no solo latinoamericanos, tiene mucho que ver con esta cuestión de Zapata, porque justamente algo que creo que refuerza mucho en ese entonces, pues todavía no como tal una postura de movimiento político, pero un socialismo probablemente puro, ético, es que no era de la misma clase social. Entonces, él estando en una situación un poco más privilegiada, creo que le da credibilidad al movimiento, ¿no? O sea, él pudiéndose apartar y seguir bajo sus privilegios que desde su estirpe ya le daban, él justamente por la tierra y por los campesinos, en un movimiento social que al volverse unismo, pues ya se vuelve, ya en ese entonces y posteriormente, una postura política. Aquí aparece también Carranza, que fue gobernador de Coahuila, y entonces aquí recordemos, tenemos a Madero, que comanda
el movimiento, se le une Zapata, se le une Villa, se le une Carranza, se le une Álvaro Obregón, que fue uno de los militares también más importantes en el movimiento de independencia. No sé si para bien o para mal, pero por lo menos estuvo involucrado en todo. Que se empieza a formar ya estos hombres, bueno, todavía no como tal el ejército, pero sí la postura constitucionalista, ¿no? Y pues de ahí de Obregón sale Ciudad de Obregón. De Ciudad de Obregón. No sé si alguien conozca pues más historia, o menos ahí me coyotas o que sepan de por allá. Sí. Hay tortillas. ¿Qué más hay allá? ¿Qué pasa ahí en Obregón? Muchas cosas ahí en Obregón. Oye, ¿y si conoces la historia de Álvaro Obregón, el que le da nombre a su Obregón? Sí, a ver, cuéntanos qué dice. Sí. Pero aquí nada más, pues para no dejar pasar de largo, entre la renuncia de Díaz y pues el posterior presidente, pues León de la Barra fue presidente interino, ¿no? Sí. Entre ¿Por qué fue presidente interino León? Porque Madero era un hombre derecho de la A a la Z y siguió los pasos que le marcaban la Constitución, que decía, oye, cuando falta el presidente, quien va a tomar el lugar, tiene que ser un interinato, tiene que ser declarar a votaciones, y se aprobó el proceso. Don Madero dijo, pues va. Y aquí cometió, considero yo, un error tremendo. El buen Madero. Madero, les digo, ¿era la persona más inocente, más derecho del mundo, o era la persona más ingenua y más bruta de la humanidad? Porque, ¿qué crees que pasó? León de la Barra manda a Huerta a chingarse a Madero. Así es, pero ¿qué fue lo que pasó antes? Cuando Madero efectivamente se lleva las elecciones, Madero gana democráticamente la presidencia. Y aquí viene el pequeño errorcillo. Madero había ganado o había derrocado a Porfirio Díaz con su ejército. Y entonces, cuando es nombrado presidente, dice, mi ejército, el que me apoyó, pues era gente de campo, eran campesinos. Yo considero que se regresen a sus tierras y que comiencen a trabajar en sus tierras. Yo voy a gobernar con el ejército que tenía Díaz. Entonces, pues prácticamente todos los enemigos que tuvo Madero en algún momento, los dejó como su ejército y lo iban a traicionar y lo traicionaron. Fue un movimiento no muy sensato de parte de Madero, prácticamente se quedó con todos los enemigos que tenía como su ejército. Era parte como su, pues no sé si de nobleza, ingenuidad o un poquito de ambas, pero pues la rectitud creo que lo alejó, lo ausentó de pues, el colmillo político que necesita todo político. Pues más que el colmillo político, lo culero que fueron nosotros, porque también, pero siempre se mantuvo por la buena causa, por la derecha, por ser lo más transparente posible. Pero pues van a acabar por... Exactamente, ¿no? Por ahí decía el buen Maquiavelo, exacto. Pues es mejor ser temido. Entonces, pues Madero no se fue por la vía de ser temido, se fue por la vía de ser amado y pues se luchar. No, la política es un equilibrio que hay que encontrar entre una y otra. ¿Qué fue lo que pasó? Tú lo decías, Huerta, que también fue otro culero. Ese vato también. Entre Díaz y eran el Chacal, le apodaban el Chacal. Sí. Aquí nace lo que es conocida como la decena trágica, donde Madero y Pino Suárez son capturados. Huerta le dice a Madero que para respetar su vida tiene que firmar su renuncia como presidente. Madero, otra vez siendo confiado, siendo inocente al 100%, acepta, firma la renuncia, se lo llevan a Lecumberri, pero antes de llegar a ser procesado en la jaula, pues tanto Pino Suárez como Madero son asesinados. Pino Suárez es el vicepresidente, ¿no? Por eso es importante mencionar, tanto Pino Suárez como Madero, es decir, presidente y vicepresidente, son asesinados. Sí, en noviembre de 1911 queda uno como presidente, Pino Suárez como vicepresidente, y es donde justamente ya se erige la ley de la no reelección. Ahí Zapata empieza a perder la autonomía local en cuestión de las tierras y Madero le dice pues que debe de pensar que debe de pasar por un proceso legal. Es decir, Zapata, una vez que Madero ya está en el poder, le dice, hey, las tierras, pero justamente por este apego a procesos políticos, pues no puede ser así como tal. Necesitamos pues
cerro de la vía constitucional, y es ahí donde se empiezan poquito a poco a voltear las banderas, que es donde pues el plan de Ayala, que bien comentabas, pues el lema estandarte era la tierra es de quien la trabaja, en donde la libertad pues era uno de los principales motivos de esta cuestión, donde la ruptura de las haciendas era el principal objetivo. Y esta decena trágica, en los combates de 1913, se le conoce también como un proceso de contrarrevolución. ¿Por qué contrarrevolución? Porque los que empiezan pues apoyando un movimiento se vuelven en contra del mismo, Así es. donde justamente se empieza ya a hacer un desmadre. Sí, aquí ahorita mencionábamos que en este primer movimiento que encabezaba Madero, que estaba Zapata, que estaba Villa, estaba, bueno, Huerta andaba ahí por haciéndose medio güey, estaba Carranza, estaba Obregón. Tan pronto Madero toma la presidencia, el primero que levanta la mano es Zapata y dice, oye Madero, tú me has prometido algo, no cumplió, y Zapata le declaró la guerra a Madero. Entonces, de los 5 caudillos que tenía, perdió uno y se vuelve su enemigo. ¿Qué pasa con Villa? Villa, en esta etapa donde Madero es presidente, Villa es tomado preso y gran parte o toda la parte de que Madero está en la presidencia, Villa está en la cárcel. Así lo metieron en la cárcel y estaba ahí hecho preso. Entonces, esos caudillos poco a poco fueron perdiendo fuerza, pero eso pasaba mientras Madero estaba en la cárcel. No crean que todos estaban sentados en la misma silla así gobernando, cada uno empezó a hacer su desmadre. Y nuevas alianzas, o sea, Villa, por ejemplo, con Carranza, que Coahuila tiene mucho que ver con todo el movimiento desde diferentes frentes, pero sí, Huerta es quien apresa a Madero, a Pino Suárez, y se comenta que en el traslado de la aprehensión es donde los apoyaron. Así es, sí, ahí se da, es una gran, la parte de la decena trágica, es conocida muy, muy históricamente esa parte. Y Huerta termina asumiendo la presidencia después de que Madero fue asesinado. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro Lascurain fue nombrado presidente porque, si no me equivoco, era Relaciones Exteriores y marcaba la ley que en caso de que faltara el presidente y el vicepresidente, el secretario de Relaciones Exteriores tomaría presidencia. Pero ¿qué crees que hizo este brother de Pedro Lascurain? ¿Qué hizo? Fue nombrado... Sí, duró 45 minutos como presidente y sus 45 minutos los ocupó, número 1, para nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. Después, los últimos 15 minutos, ponle tú, renunció a la presidencia. Entonces, ¿qué crees que pasó? Como la política decía que si no había presidente y vicepresidente, el secretario de Relaciones tomaría la presidencia, pues Victoriano Huerta era el que estaba a su lado. Y en 45 minutos, Victoriano Huerta, mediante la legalidad de las leyes mexicanas, tomó presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Y volvemos a la dictadura política y agraria que había dejado Porfirio Díaz. O sea, fue un retorno de ello. Sí. Y así comenzó ahora el gobierno de Victoriano Huerta. Y por cierto, Victoriano Huerta era un alcohólico. Ese era lo contrario de Villa. Sí. Bueno, y hablando de ello, ¡Producción! Una producción que sí, ¿qué? Entonces, ¿qué? Era un alcohólico. Que era un alcohólico. Victoriano Huerta era un alcohólico, se metía hasta de doctor, sí, se metía el doctor Chapatín, que ya hemos visto ese capítulo. Y, inclusive, creo que, si no me equivoco, murió de cirrosis en una prisión de Estados Unidos, porque, pues, después que lo vamos a ver, obviamente lo exilian, es capturado, es hecho preso en Estados Unidos y muere en una prisión Victoriano Huerta, pero por lo pronto ahorita está el plan de Guadalupe. Sí, ahorita todo está vivito y culeando, todavía anda echando desmadre. Asumir por cuestión constitucional, y ahí en acuerdo con Lascurain, la presidencia. Correcto. Entonces, ¿quieres hablar algo más del culero de Huerta? Bueno, no como tal, pero pues creo que aquí ya Venustiano Carranza, en ese entonces gobernador de Coahuila, pues ya empieza a tomar una parte bastante importante, porque pues con esta separación maderista que hay, pues entra al poder, y pues siendo leal a sus convicciones éticas, a sus convicciones políticas,
Aquí la producción nos está haciendo señas. Vamos a comerciales. Y entonces con ustedes. Bueno, en esta división, pues Villa se empieza a hacer a las filas de Carranza, como bien lo comentabas. Zapata, pues ya se asume en contra de Madero. Y Álvaro Obregón, pues ya también forma parte de lo que... ¿Álvaro Obregón? Álvaro Obregón. Obregón. Álvaro Obregón, Carranza y bueno, todo este frente, pues ya se empieza a formar el ejército constitucionalista. Sí, es constitucionalista por la Constitución. Por la Constitución. Porque ahí está. Ya quiero que maten a Huerta. Entonces, Huerta fue derrocado en julio de 1914, como bien lo comentan, con el plan de Lupita. Así es, el plan de Guadalupe. ¿Por qué el plan de Guadalupe? Por otra cosa, sino porque pues Carranza abandonando el movimiento en la hacienda de Guadalupe en Coahuila, pues ahí es donde se empieza a firmar y pues se llamó el plan de Guadalupe. Sí, de hecho, ¿sabes quién cuando firmaron el plan de Guadalupe? ¿Sabes quién fue invitada? ¿Quién? Tati Cantoral. Mira pues. Sí, y comenzó a cantar La Guadalupana, la Guadalupana. Iba drogadísima, ¿no? No sé. Iba, no sé cómo iba, pero... No creo que todo el mundo ha visto ese video, ¿verdad? ¿Qué se lo vamos a dejar? Ahí por ahí. La Guadalupe. Imagínate qué oso para la Lupita. Oye, sí, o sea, bueno, no sé si trascienda más allá de las fronteras de nuestros países, pero para los mexicanos y para los devotos podemos que es hablar de una gran mayoría demográfica de nuestro país. ¿Qué pasa con eso? No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No. Entonces, en 1914 firman el plan de Guadalupe que contó el apoyo con el gobierno estadounidense. Los gringos también ya andaba ajeroso para todos lados, ¿no? Que años atrás, pues ya Santana había tenido mucho que ver con un territorial, pero el Huerta como que no era el arroz negro. Es que Santana es bien cabrón en la guitarra. Sí, bastante. Sí. Es buenísimo. Sí, es bueno. Y también si vieron los supercampeones, Santana también tiene un papel protagónico ahí. También Santana pues en todos lados. Sí. Entonces dice que el gobierno estadounidense ya también le estaba mostrando en los merititos ex. Entonces Huerta esperaba un cargamento de armas que llegaría al puerto de Veracruz. Pero entonces todo llega en Veracruz. Todo llega en Veracruz. O sea, desde todo Benito Juárez también se fue a Veracruz, por eso te digo, a refugiar. Veracruz es bello, ¿no? Todos iban para allá. Sí. Dice que Veracruz tiene muchos memes, la neta que sí. Sí, todo sucedió en Veracruz cuando llegan a reprender a Cortés, a Sumatra, por Veracruz. Todo es por Veracruz. Todo Veracruz. Así es. El puerto de Veracruz. Que se funda. Pero qué rico el café de Veracruz. El de la parroquia. Santa Rico. Que te avientan la leche. Así. No, es que sí le sí, no, de verdad es que sí. Sí, o sea, desde arriba, desde un cantarito. Ahí. Tomás ese bicho helado a ver qué hace. Sí, por si no he ido, pues vayan. Vayan a Veracruz. Ya hemos recomendado Veracruz, ya hemos recomendado Querétaro, ya hemos recomendado Celaya y nada más no nos hacen caso. Ya sé. Sí, entonces ya no vayan a ningún lado. Ya quédense en su casa. Hagan lo que quieran, Chile. A ver el podcast. Entonces, Huerta esperaba un cargamento de armas que iba a llegar a Veracruz, pero pues como Huerta ya tenía bien ajerado al gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ni tarde ni perezoso, entró y tomó el puerto de Veracruz y Huerta se las Pérez Prado con su cargamento de armas y ahí le dio totalmente la espalda al gobierno estadounidense a Huerta, lo cual significó un duro golpe. Pero el 23 de junio de ese mismo año en Zacatecas, las tropas de Huerta resultaron vencidas por las de Villa. Ambos hechos provocaron que el 15 de julio de 1914 Huerta renunciara a la presidencia y abandonara México y se fuera a la meritita merga. ¿Y sí? Creo que si pudiéramos poner en este punto histórico uno de los grandes momentos de Villa, ese Villa revolucionario, ese Villa en apogeo en el liderazgo, fue todo lo que aportó para derrocar a Huerta.
Porque después de que derrotan a Huerta, creo que a Villa también fue un tornillo, se le desconchabó un poquito, comenzó a hacer un montón de tonterías, locuras, pero creo que la importancia de Villa históricamente en la revolución fue su participación activa en derrocar el gobierno de Huerta. Ya, y aquí echándonos un poquito de porras, pero creo que con sustento, aprovechando de que tenemos público acá el día de hoy. En el episodio pasado mencionabas cuántas calles había de Benito. De Benito Juárez, ¿no? Si uno transita por cualquier ciudad, no por Celaya, por Querétaro, no lo sé, por los centros históricos sobre todo, pues uno puede ver, y no me dejará mentir por allá el público o ustedes que nos están viendo, tú vas manejando y ves la calle Juárez y ves la calle Guerrero y ves la calle Huerta, ¿no? Y te dicen, bueno, pues da vuelta en Huerta y esquina con Juárez, ¿no? Como si fueran equivalencias a nivel, ya no digamos político ni ético, a nivel moral, ¿no? Creo que gran parte de lo que esta miniserie está dando, o digo porque ya estamos casi al final, es poder no nada más discernir, sino tener un conocimiento de en dónde estamos plantados y lo que representa esos nombres por los cuales transitamos y probablemente la casa y la escuela de tus hijos o no lo sé, estén ahí, pero el peso histórico que eso representa creo que tiene mucho que ver con lo que estamos aportando y gracias a ustedes de decir, bueno, pues estamos en un país cimentado bajo sangre, bajo qué presentos, bajo qué cimientos y no es cosa cualquiera estar de manera displicente, pues voy aquí por la calle Victoriano Huerta, como si nada, a tener conciencia, exactamente, a tener conciencia de todo, primero de la raíz y luego del eco histórico de en dónde estamos parados, ¿no? Sí, y esa parte es importante. Y fíjate, déjalo, lo busco, porque ahorita que hablas de calles y no de Plutarco Elías Calles, hay un momento donde el gobierno de la iglesia, sí. Hay un momento donde Villa, una vez que ya Madero había sido desvivido por sus merititos tanates, Villa va y cambia el nombre de la calle, ahorita te digo cuáles calles, y hoy en día en el centro histórico de la Ciudad de México, la calle Madero, que es la principal, fue nombrada por Villa. Villa así de puritos tanates, agarró una escalera, agarró un letrero, se subió y cambió el nombre por la calle Madero y dijo, aquel pelao que ose quitar el nombre de esta calle, yo mismo me lo ajusilo. Fíjate. Así de grande era el amor, el respeto que Villa tenía hacia Madero, y esa calle fue nombrada Madero por los merititos tanates del Centauro del Norte. Fíjate, y por ejemplo, en Querétaro, la calle de Hidalgo es paralela, no consecutiva, pero sí paralela a Constituyentes. Y todo el contraste histórico que hay entre Hidalgo y los constituyentes, que hoy estamos hablando justamente de ellos, es una cuestión que probablemente no nos habíamos dado cuenta y cotidianamente mucho menos, ¿no? Entonces creo que es algo que pues estos espacios y gracias a ustedes pues podemos tener un poquito más de conciencia histórica, ¿no? Y aquí está, dice que en diciembre de 1914, en honor al presidente Madero, que había sido asesinado en febrero del año anterior, el general Francisco Villa colocó la placa con la que le cambió el nombre a la antigua calle de Plateros. Según las crónicas, el Centauro amenazó con buscar y matar a aquel que osara retirarla. Dijo, a ver, perros, ¿quién se atreve a cambiarla? Y a partir de ese momento, Villa nombró a esa calle de Plateros como la calle Madero. ¿Y sí? Y llama Madero y se dio todo el despapalle. Y es correcto. Y bueno, algunos todavía siguen indicándola como la otra, ¿no? Platero sigue siendo una calle, una vialidad de la Ciudad de México. Y entonces pues ahí andan todavía algunos caudillos, todavía anda vivo Zapata, todavía anda vivo Villa, todavía anda vivo Obregón, que Obregón pasó al bando de carrancista. Entonces ahí Obregón y Carranza ya fueron enemigos de Zapata y de Villa. Y aquellos caudillos que antes
trabajaban de la mano. Y ya luego se cambio de bandera. Sí, era como RBD, que ahora hay algunos ya no se pueden ver con otros, era así. Que se acaban de juntar y salió de Mariachi Rosa. Sí. Y tuvo muchas críticas por justamente por pues que se dedican a ello, ¿no? Sí, yo digo que cada quien se vista como se le... Sí, o sea, los charros. Si yo mañana me quiero vestir de charro, yo tengo el derecho de vestirme de charro. Si yo mañana me quiero poner un vestido negro con tacones, quiero ponerme un vestido negro con tacones y que soporte. Y la queso. Y la queso. Sí, lo que criticaban era justamente eso, ¿no? El desconocimiento histórico, y lo mencionabas bastante bien. A veces habitamos una entidad. Hablabas de Ciudad Obregón, pero pues bueno, hay N cantidad de localidades donde ni por asomo probablemente conozcamos todo lo que hay detrás, todo lo que tuvo que pasar para que pues tuvieses tu casa en donde la tienes, pero un derramamiento de sangre y de bastantes cosas que probablemente pues no conocíamos, ¿no? Sí, totalmente. Y pues aquí sigue vivo Villa y Zapata, y hay una convención de Aguascalientes y hay una foto muy icónica de donde está Villa y Zapata sentados en la silla presidencial. Claro. Esa foto sí salía en los libros de la SEP. Sí. Es así. Es una de las más icónicas, y creo que una foto histórica. Si podemos tomar como simbolismo a los grandes caudillos de la revolución, Zapata ya te lo decía, Zapata era la viva imagen de una revolución, la viva imagen de la lucha por las tierras, por todos los campesinos, y del otro Villa, que era el más pueblo de todos los pueblos, dejando de lado que se volvió un cuatrero, dejando de lado que en algún momento fue un asesino. Villa era el pueblo. Entonces llegan a tomarse la foto en la silla presidencial, pero solamente Villa se sienta en la silla presidencial, porque hay una frase que le encanta a nuestro presidente, porque cuando llegaron a ese lugar, Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque decía que esa silla estaba embrujada, y todo hombre bueno que sentaba en la silla terminaba convirtiéndose en un hombre malo. Entonces únicamente Villa se sienta en la silla presidencial, y es esa fotografía icónica que aparece en los libros de la SEP y que es muy difundida. Y aquí hay un dato curioso, chistoso. ¿Conoces a Casasola, el de Casasola, le va el Cruz Azul? Le va el Cruz Azul, son de los arrepentidos. Estuvo en Solo para Mujeres, estuvo en Café de Chistes, por supuesto que lo conocemos. Entonces, Casasola. Un dato curioso, el bisabuelo o el tatarabuelo de Casasola es quien tomó la foto. Es correcto. De ese momento. Sí. El abuelo, bisabuelo, no recuerdo bien. Bisabuelo. Era los pioneros del periodismo, del fotoperiodismo. Y si ustedes buscan esa fotografía, aparecen los créditos, no recuerdo el nombre, pero es Casasola. De hecho, en alguna entrevista Casasola comenta que tiene todo ese banco de datos de negativos, porque su bisabuelo, tatarabuelo estuvo involucrado en todas las partes. Entonces, es como un dato curioso, random, que alguien estuvo ahí presente y era del pues fíjense cómo los cimientos del Cruz Azul desde ese entonces, hombre, estamos ahí presentes, por supuesto. Ahí andaban haciendo que quién sabe, pero pues ahí andaban. ¿No? Y entonces, ahora sí, a partir de este momento es cuando todos comienzan a desvivirse. Porque pues ya hablamos que Zapata andaba por ahí pues en el sur. Regularmente Zapata creo que fue, podemos llamarlo, el menos relacionado o el que menos batallas épicas tuvo en esta parte de la revolución. Ya hablamos de Villa, que se le dio duro y tendido a Huerta, después a Obregón le dio a Villa y fue el que lo mandó. Sí, Obregón fue ahí el parteaguas. Que eran brothers, y luego pues fue el que terminó. Pero Zapata siempre tuvo mucho como que este nicho de estar en el sur, estar en su movimiento como demasiado independiente. Pero entonces Carranza, pues también ya lo tenía hasta la Mauser, el buen Emiliano Zapata, planeó el asesinato de él mismo. Dice que generó un plan
junto con Jesús María Guajardo, un antiguo general de Porfirio Díaz. Guajardo llegó con Zapata y le dijo: oiga, señor Zapata, yo no quiero estar con Carranza, quiero estar con usted, tengo hombres, tengo caballos, déjeme probar déjeme probar carrito sandwichero. Tengo un carrito sandwichero, como que lo daba la señorita Laura, pero déjeme estar junto a usted. Zapata siempre había desconfiado de todas aquellas personas, porque Zapata decía que la traición era el peor vicio de los seres humanos, pero dejó que Guajardo efectivamente entrara en su ejército. Y Zapata le puso una condición, le dijo: oiga, Guajardo, dentro de su ejército, dentro de su batallón, hay X número de pelaos que son enemigos de mi amigo. Entonces, si me los fusila y me demuestra su lealtad, lo dejo o lo admito en mi ejército. Y así lo hizo. El buen Guajardo pelas a todos aquellos que Zapata le puso el dedo, pero lo que no sabía es que bajo el engaño de un acuerdo, Guajardo citó a Zapata a una hacienda y allí fue abatido a balazos el líder revolucionario el 10 de abril del año de 1919. Y así fue como Zapata perdió la vida ante una traición. Muchas traiciones hubo, pero precisamente alguien con quien había peleado en su momento, que era Carranza, fue quien planeó toda la muerte de Villa y se nos escabecha. Y estamos en 1919, es decir, estamos como en un periodo muy próximo hablando de la historia mundial, la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ya hablando de una etapa postrevolucionaria, en 1923, poquitos años después de la muerte de Zapata, pues Álvaro Obregón ya empieza a tomar protagonismo, ¿no? Y se establece el Tratado de Bucareli, ¿no? Que creo que lo elegancia, la de Francia. Así es, el Tratado de Bucareli en 1923 entre Estados Unidos y México, pero aquí Álvaro Obregón pues ya toma un papel protagónico respecto a la presidencialidad. ¿De qué iba esta cuestión? México garantizaba los derechos de las propiedades sin límite a particulares extranjeros y a todas las compañías petroleras estadounidenses. Y aquí hay que subrayar una cuestión, la cuestión del petróleo, del crudo, que creo que a ti te gusta bastante. Porque creo que le acabas de cambiar los llantas a tu carro. Asumo que me conoces muchas cosas, sí, porque entonces, sí, y bueno, un año después del 23 llegó de Guaymas, un año después del 23 llegó el 24, así es, pues Plutarco Elías Calles, que ya habíamos hablado de la ley Calles, y Pascual Ortiz Rubio, bueno, pues hablábamos que ya fundaba el Banco de México para sanar pues justamente los rezagos de la revolución, y pues ya empieza a cobrar independencia de la universidad, formando el PNR, ¿no? Con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, ¿no? Abelardo de Plaza de San Marcos. Abelardo, exactamente. Ese el pájaro. Me agarras medio despistado porque no sé cuál es el segundo nombre. Es Abelardo L. Rodríguez. No. El segundo nombre es Abelardo el pájaro quema maíz. Porque todos los maizales sí, todos los quemaba. Ok, ok, ya. Pero ese mismo pájaro hacía pipí en las patas en las garras. El pájaro me agarras, pero eran diferentes. También habría que ver Ford y toda la línea de producción, pero también fíjate que la cuestión aquí puse la función de todo ser humano y también de todo ser vivo de hacer pipí, pues no nada más en las garras, también eran las placas de los autos. Era un pájaro, me aplacas. Pero bueno, la ley Calles justamente iba en la separación del clero y los sacerdotes, y pues ya no nada más se mantiene, sino que toma fuerza el recuperar terrenos ocupados por las iglesias, y había por ahí el Papa Pío. Hablando de lo que hacen los pájaros al Pío Pío. Bueno, pues Pío 9 empieza la Guerra Cristera,
¿no? O sea, quizá ya lo estamos yendo un poquito más ese sí es un capítulo especial. Es un capítulo especial, pero pues para cerrar bien este tema de la revolución, la guerra cristera que se da entre el 26 y el 29, y con toda esta cuestión que mencionaba del petróleo, justamente de las compañías petroleras, da pie para que casi una década después se da un movimiento, y no vamos a reparar, como bien lo comentas, creo que habría que darle un espacio exclusivo para la expropiación petrolera, ¿no? En 1938. Cárdenas. Exactamente, ¿no? Ahí rápidamente, así como nada más un brevario muy rápido, Franklin, por parte de Estados Unidos, junto con Roosevelt, pues le decían a los obreros mexicanos que se pues, apuraran con la producción del crudo. Yo creo que en eso tienes bastante experiencia, conoces mucho de ello, y pues eso, decían rápido con el crudo, hasta que pues Arthur Neville Chamberlain, por parte de Inglaterra, pues en mancuerna con todo esto, se hicieron enojar a quien ya comentas, ¿no? Al buen Lázaro Cárdenas, y pues exigió mejores condiciones laborales el 18 de marzo de 1938 y declara la expropiación, es decir, que no nos quedaríamos con los brazos cruzados, y los ductos y refinerías pues ya empiezan a tener una localía y se forma el IPN. Sí, ¿no? Y ahí nace la mamá de la Chimoltrufia, que era expropiación petrolera. Es correcto. Ahí nació la mamá de la esa mera. Así es, surge el IPN, y pues ya nosotros lo que nos tenía el IPN. El IPN, así es. Ese mismo, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué? Porque de lo que nos tenían amarrados de brazos, sobre todo Estados Unidos, era con la producción tecnológica en cuestión de ingeniería. Oye, pero tú ya me estás fundando el IPN y todavía ni matan a Villa. Villa todavía andaba ahí vivo unos años antes. Y ahorita vamos a retroceder en el tiempo. Pero nada más. Estaba Carranza, andaba peinándose los bigotes, todavía pues, Obregón todavía no perdía su manita. Sí, en la bombilla, no sé dónde. En la bola de agua de aquí de Celaya perdió su mano, quería agarrar cajeta y chingado, lo agarró y perdió su mano. Una granada, fíjate. Con la granada. Estaba cantando Granada. Y estaba cantando y le cortó la mano. Y ahí se me acabó. Bueno, nada más así como para cerrar post-revolucionario, fundamos el Instituto Politécnico Nacional y tenemos nuestros ingenieros ya propios y ya para sacar el petróleo. Para sacar el petróleo, pero retrocedamos. Mientras tanto, unos años antes, ya se escabecharon a Zapata. Villa todavía seguía vivito y coleando, pero Villa, después de la derrota que sufrió con Álvaro Obregón, recordemos que Álvaro Obregón era parte ya del ejército carrancista, archienemigo de Villa, y precisamente en las batallas de Papaya de Celaya fue donde Álvaro Obregón perdió su mano, y de ahí su mote de el manco de Celaya, pero le puso una rastriza a Villa así tremenda que acabó con su ejército. Villa entonces pues se regresa a sus tierras en el norte, donde conocía y era fuerte, y ahí vive muchos años. Después un presidente le da una hacienda donde se vaya a vivir con sus esposas, con sus hijos, etcétera, pero de repente una sucesión presidencial, a Villa se le ocurre decir, no, pues yo, mi gallo es fulanito de tal, y yo en un día puedo reclutar a 5,000 efectivos, 5,000 personas que me vayan a ayudar a levantarme en armas. Esto suena una alarmita en la Ciudad de México, en el ejército donde estaban, o en el poder donde estaban, y pues a partir de estas declaraciones dicen, pues a Villa ya me lo ajusilan o me lo fusilan, y ahí en Parral precisamente hacen una emboscada, y al buen Villa, que iba manejando una mañana tranquila en Chihuahua, pues me lo deja bastante boleado. Dicen que Parral le gustaba hasta para morir, y pues ahí me lo ejecutan.
a nombre igualmente del ejército que estaba en el poder, y ese fue el final de Francisco Villa. Doroteo Arango, el Centauro del Norte, uno de los grandes revolucionarios de la historia de México, fue asesinado pues sin poder defenderse. Así una es. mañana tranquila. Y adelantándonos un poquito a las recomendaciones, creo que hay una serie de Villa, ¿no? Creo que bastante Creo buena. que está en, no me acuerdo si en HBO o algo así. Está en HBO, bastante pegada. Está buena, Sí. Exactamente, está pegada porque no es el Villa que pues intenta como nada más tener noticias claroscuros, sino que está apegada a lo que a una realidad. Recomendamos, ¿Sí? Véanla. Se llama así Villa. Ahorita le tenemos bien, pero ya la vi, dura como 8 capítulos. Sí, es una miniserie. Es una miniserie. Sí lo suavizan un poquito, pero creo que sí se apegan. En el momento que hablan que es un cuatrero, que se dedica a robar ganado, se dedica a robar ganado. Quizás en la parte que no profundizan tanto es en esta parte de Villa, que era bala rápida. O sea, Villa no le dijeras nada porque piu, la bala perdida, papi. Creo que ahí no profundizan tanto en esta parte de asesino, pero en la otra parte sí muestran a un Villa muy apegado a lo que fue, mujeriego, porque hablan de sus matrimonios. Aquí nada más hablan como de 3, ahí se omitan unos 20 y tantos, pero pues se pegan bastante. Inclusive hablan de un poco donde Villa, después de haber sido zarandeado, ajetreado por aquí y por allá, pierde un poquito la cordura, se pierde un poco, tanto que fue y invadió Columbus, que es uno de los grandes méritos que le dan hoy en día a Villa, que pues es el único mexicano que después de no sé cuántos años invadió Estados Unidos y se dio con la suya. Villa invadió Columbus con su ejército. Bueno, Villa no cruzó, pero mandó a su ejército y es uno de los grandes reconocimientos que le dan a Villa. Y también, no sé si como recomendaciones, pero el Viva Villa, no, eso no es como recomendación. ¿El Viva Villa? Aléjense de eso. Sí. No, está bien rico. Ustedes entren en el Viva Villa. Chaguarras, no sé qué cosas es esa cosa. Pues, ¿qué quieres que tomaba Villa? Bueno, nada, porque tomaba malteadas, ¿no? Malteadas de fresa. Oye, ¿sabes qué tomaba Zapata? Que a Zapata sí le encantaba el alcohol. Mucha gente pensará que tomaba mezcal, pulque. No. Zapata era un hombre de mundo y tomaba coñac. Sí. De hecho, cuando firman y cuando el plan con Zapata Villa está en la foto, Zapata le da a tomar a Villa coñac y pues te imaginarás a Zapata que no tomaba, Villa que no tomaba nada de alcohol, cómo le cayó. Sí. Zapata era un hombre de mundo. La comida favorita de Zapata, ¿cuál crees que era? Unos sopecitos, un pozolito. No creo. La comida francesa. Okay. Sí. Y Francia, güey. Ese era nuestro Zapata. O sea, Zapata era un hombre de mundo. Y ojo, con esta parte no lo quiero demeritar ni le quiero quitar el peso simbólico que tenía, pero Zapata era un hombre de mundo, era un hombre refinado, era un mundo que conocía los sabores, los olores, las comidas, y después de todo ello seguía peleando por los ideales de los campesinos. Es lo que te digo. Por eso, cualquier postura social, sin irnos al ismo, creo que le da credibilidad. Y por eso Zapata para mí es el guerrillero y revolucionario número 1 de todos los que existieron, porque ese bro sí le chingaba por lo que tenía. Así es. Hay ahorita, ya en una cuestión un poquito más moderna, literarios y ahora sí ya fuera de broma, como se ha pasado con Maximiliano, hablando de toda la filosofía de Zapata en cuestiones efectivas y luego si gustan profundizar en eso. Justamente hay posturas literarias que hablan del parasitismo afectivo, que es quien quiere vivir de amor y no hace nada, y justamente también esa postura dice que el amor es de quien no trabaja y agarra los preceptos de Zapata, justamente. Que arriba Zapata. Arriba Zapata y arriba la otra. Y arriba la otra, ¿no? Así es. Y pues después ya, ¿qué pasó, público? Mira, pues. Sí. Los mariachis. Y pues ya después mataron a Zapata, mataron a Villa, mataron a Carranza, Obregón echó desmadre, Obregón fue
humano, ya habíamos dicho en las batallas de Celaya. Siendo presidente electo, también a Álvaro Obregón se lo echaron al plato, murió asesinado en un restaurante. Fue como de los menos épicos, ¿no? Fue así como de Villa, malamente, pero fue acribillado. Bala fría, Zapata fue acribillado, Carranza fue acribillado. Obregón, pues fue envenenado. Fue como el menos espectacular de todos, pero también se lo remó la tierra, y ahí quedaron todos los caudillos que en su momento habían iniciado aquella guerra contra Porfirio Díaz. Cosa curiosa, todos aquellos caudillos que se levantaron en armas contra Porfirio Díaz salieron vivos, salieron ilesos. La batalla contra Porfirio Díaz fue la más ligera de todo, duró 6 meses, hubo pocas pérdidas porque sí hubo muchas, y después se comenzaron a matar entre ellos. ¿Sí? Qué cosas, ¿no? Es como los Avengers. Canibalismo. Es como los Avengers, ahí Hulk se chingó a Ojo de Halcón, llegó a Capitán América. Pues es lo que sucede siempre con el poder, conforme crece, pues la cuestión de poder va a impactar necesariamente en la cuestión de justicia, no en la de legalidad, porque la cuestión de justicia siempre va a ser una cuestión de poder antes que de legalidad, y así como con los Avengers, pues sucedió con los constitucionalistas y seguirá sucediendo. Y ya en 1917 se firmó la Constitución, hubo mejoras salariales, todo el mundo fue feliz, y madre, y terminó la revolución de la República o de los Estados Unidos mexicanos, y ya hasta aquí llegó esta historia. Aquí como otro dato inverosímil, según el filósofo, ¿qué más? Es de todo este vato, es filósofo, actor, modelo. ¿Diego Rosarín? No, ¿qué más? ¿Roberto Martínez? No, Tampoco. Es filósofo, modelo, Franco actor, Escamilla. militar, así como que de artes marciales, en fin. Alfredo Adame. El abuelo de Alfredo Adame se supone que firmó esa constitución. ¿El quién? En 1917. Y es de las personas más mitomanas. ¿Pero quién dice eso? Alfredo. Bueno, yo también voy a decir que mi abuelo luchó al lado de... Si pueden checar ahorita que dice Franco Escamilla, es justamente una entrevista que hace Franco Escamilla a Alfredo Adame, en donde no era más mentiras que esa cosa, ¿no? Pero, bueno, si hablas de la Constitución de 1917, estás hablando con un poquito de constitucionalistas. Fíjate que precisamente ahorita que hablas de esa entrevista de Franco Escamilla, en esa entrevista hubo dos personajes bastante pues, importantes en México. Estuvo, no sé si ubiques al payaso Chuponcito. Sí. Entonces, en esa entrevista estuvo Adame Chuponcito. Entonces, ahí estuvieron los dos. Ok. Ya, no, fíjate que yo creo que es otra, porque en esta estuvo Adame solo no recuerdo cómo se llama la cápsula, están jugando billar, pero no, el Chupercito dame un poquito más de tiempo para pensar en dónde estuvo, pero no fue. No estuvo ahí. No estuvieron juntos. No. Entonces me estoy confundiendo. Pero pues ahí chequenla. Es algo de no recuerdo cómo se llama, pero bueno. Y ya hasta aquí termina la historia. Ahora sí, México terminó sus años salvajistas. Y ahora sí, dicen que hubo un vivo, que ahorita le buscamos el nombre, que marcó el fin de la época de los caudillos y dio inicio a la época de las instituciones. Y ahí fue precisamente donde nació el bisabuelito de Morena, abuelito del PRI, y los primeros partidos políticos que precisamente le hablaban partido revolucionario y institucional y toda esta parte, pero no entiendo cómo institucionalizan una revolución. Pero creo que fue un gran acierto a final de cuentas, porque si se dieron cuenta en toda esta historia que hemos estado contando, el que estaba de presidente prácticamente era asesinado y tomaba su lugar el siguiente, era asesinado, tomaba su lugar, y lo más fácil o lo más bonito es que fuera exiliado. Si no te mataban, te exiliaban, pero era te voy a chingar, güey. O sea, si tú estás en el poder, o dos, o te mato o vete, o te exilio. No había de otra. Entonces llega este parteaguas donde dicen, ¿saben qué?
vamos a institucionalizar este pedo, porque no está tan chido que el que toma el poder pues termine siendo así. Y a partir de ese momento comienza la época de la institucionalización. Y ahora sí, México es un país demócrata y a partir de aquí todo es bonito, todo es bonanza. Y ahora sí, México va a ser campeón del mundo. Neta que sí, créanme que sí. Y síganos. No creo. No, digo, sí, esto, porque la historia jamás acabará. Si tuviésemos que seguir, pues justamente es el nacimiento del PRI, en otros términos, al principio de su formación, y bueno, como todo eso va pues dando pues una pauta para el país, que si no es hasta después de los 2000 se acabó con esa hegemonía, pero seguimos pagando bastantes deudas respecto a eso, ¿no? Pero cómo se funda justamente lo que hoy conocemos como el PRI, ya, bueno, muchísimos personajes, donde probablemente yo creo que el hecho histórico más puntual del que deberíamos de hablar, si esto siguiera, sería de la matanza de Tlatelolco en el 68, pero bueno, de ahí en más, pues tenemos el país que hoy en día habitamos. ¿Y en el 69 qué pasó? En el 69, pues me das bastante para pensar. Eso es bastante ambiguo porque un 69... Creo que sí me metí un poquito de autogol, ¿verdad? Pero... Porque un 69 no hay forma de que salga libre de esto. No, sí, no hay forma, no hay manera. Ya valí más. Pues bueno, en el 69 fue un año posterior a las Olimpiadas. Olimpiadas, devaluación, dependerán de la moneda, peso como un perro, asesinato de Colosio, y a veces pensaremos que estamos viviendo en un México moderno, en un México no violento, pero pues Madero se lo chingaron por idealista, Colosio se lo chingaron por idealista, y no hace mucho tiempo que le dieron en la madre. Hoy en día pues estamos viviendo toda esta parte de lo mismito que estábamos viviendo hace 50, 100 años, pero desde otra manera, de otra trinchera, pero sigue siendo el mismo pedo. Ya, yo me imagino a la historia de México, y no sé si la mundial, pero por lo menos a la México es como ver el mismo programa, pero lo único que cambia es la televisión. ¿Recuerdas estas televisiones, así como que con una pancita que luego se le iba la señal, y había una serie de barras de colores? Sí. Bueno, luego, exactamente, de esa tele que se cambió así como madre, luego con otro tipo de tele, luego la pantalla lo mismo, pero pues es ver la misma historia en diferentes escenarios. Sí, por eso yo opino que tú serías un muy buen líder, Miguel, puedes ser un muy buen presidente. La verdad, a mí me gustaría que, sí, déjame concluir la idea. Yo quisiera ver guiarte a los diferentes alumnos que tienes, ver guiarte a tus sinodales, ver guiarte a un pueblo, sería muy interesante, ¿no? Pues sí me han ofrecido algo así, pero hasta ahorita no he cedido, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? No sé, estoy abierto. Quizás te hace falta hablar con espíritus. Probablemente. Ahí tengo una ouija, ¿quieres que la saque? Sí. Igual, aquí tengo el balón desinflado de Brady. Tengo la playera. Sí, hay bastantes. Sí. Podemos sacar bastantes cosas. Pues ahí está. Entonces, bueno, si en una de esas me animo y ustedes me apoyan, pues bueno, si tenemos o hemos tenido a los representantes que hasta ahorita conocemos, pues ¿por qué yo no? Sí. Probablemente en una de esas te tomo la palabra hablando del podcast. ¿Sí? Pues si tengo apoyo de ustedes y los demás, pues en una de esas, pues hay para... todavía no puedo, Rufus, porque la edad mínima para la presidencia es 35 años, pero pues puedo ir armando el partido independiente, a ver cómo le pongo, y si ustedes me apoyan de aquí a 3 o 4 o 5 años, pues yo no sé cómo le pongas, pero pues ahí tú. Hay cosas muy personales que cada uno decide, ¿no? Pero pues podemos empezar a trabajar en ello, como no. Sí. Digo, ahorita para el 24 a lo mejor no, pero pues ya. No, definitivamente. 30, ¿Cuándo es el siguiente? ¿El 30? El 24 y luego el 30. Para el 30 sí, ya alcanzo. 30 ya alcanza el timbre, entonces ya. Alcanzo, entonces si me quieren apoyar, pues ahí vamos.
denle su like. Muy bien, entonces, familia bonita, espero que esta miniserie de la historia de México les haya gustado, haya sido de su interés, y aquí venimos a contarles precisamente todos aquellos datos que no nos cuentan y no nos dicen de nuestros héroes villanos que nos dieron patria. No fue bonito, no fue por la paz, hubo mucha sangre, pero hoy en día estamos en un México muy joven. Estamos hablando realmente de tiempos de la caída de Tenochtitlan, luego en 1810 se dio toda la parte de la independencia, 1910 se dio toda la parte de la revolución. México es una nación relativamente emergente en una quizás segunda o tercera etapa, pero estamos, creo que, no sé si a tiempo, pero sí en posibilidades de que en la medida que hagamos comunidad y sentido crítico, creo que podremos cambiar bastante de nuestra realidad, pero definitivamente solos no lo vamos a lograr. Miguel Presidente. Como dice el compañero Noroña, Andrés Manuel Presidente, Miguel el siguiente. No se olviden llenar en su partido independiente o Movimiento Ciudadano. Miguel va a estar en el Movimiento Ciudadano la próxima, ¿no? Ahí van a estar. No olviden votar, pero antes de votar, no olviden suscribirse al canal, recomendarnos. Sí, y pues finalizamos esta miniserie de la parte de la independencia y vamos a entrar en octubre y va a entrar la hora macabro. Así es. Pero no sin antes, no sabemos exactamente la fecha, pero vamos a tener un crossover. No vamos a adelantar tantos detalles, pero por ahí estaremos expandiéndonos, si no me equivoco, Rubs, a otros países. A otros países estaremos, pues, en consideración, gracias y por su apoyo, pues, teniendo bastante contenido fuera ya de México. No les vamos a decir en qué países, pero estaremos tanto el buen Rubs como un servidor en diferentes países de Latinoamérica. No se pierdan los capítulos que vienen porque van a estar muy, muy, muy chidos. Sí, no les vamos a decir absolutamente nada, solamente que en uno se sirve café y en otro mate. Sí. En uno es cumbia vallenata y en otro es tango. Así es. Pero no les vamos a decir absolutamente nada más de eso. Así es, van a poder ver a Rubs echarse una raya, estadios y demás. No, porque la raya mató al cazador de cocodrilos. ¿Te acuerdas que no, yo decía unos mariscos o lo hacían en tostadas. Okay. Pero bueno, pues ahí estaremos en diferentes países, conviviendo con diferentes culturas, hablando con personas. No se lo piden, que va a ser bien chido. Me tomo la palabra, trasciende fronteras y nos tomaremos café, nos tomaremos mate y nos tomaremos un minuto con platicar con cada uno de ustedes en otros países. Entonces, no olvides seguirnos, recomendarnos, darle clic a la campana y seguirnos. Por lo pronto, nos despedimos. Así es. Muchas gracias. Bye. Esperemos las Chivas. Nos fuimos como en 1 hora y media. No, pues chido. Sí, fue rápido. ¿Sí?